Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme. Como menciona el doctor, mi tema de tesis tiene que ver con técnicas de adaptación para funciones de escalarización en algoritmos que las utilizan, en este caso de superposición. Y la agenda de esta presentación consta de una introducción con conceptos básicos, la definición del problema, también vamos a hablar de los objetivos tanto general como particular, vamos a hablar del estado del arte relacionado con las funciones de escalarización y proponemos nuestras dos técnicas, tanto fuera de línea como en línea, y finalmente concluimos con trabajo futuro y observaciones del trabajo. Bien, el tema radica principalmente en lo que son los problemas de optimización multiobjetivo. En el mundo real existen muchos problemas de optimización y muchas de esas ocasiones necesitamos optimizar más de un objetivo. Estos objetivos pues muchas veces se encuentran en conflicto y si necesitamos minimizar uno de ellos va a afectar al otro y viceversa. Y matemáticamente podemos definir este tipo de problemas como un vector de funciones objetivo que va a estar evaluado en un espacio de variables de decisión donde determinamos que hay un espacio factible de las variables de decisión y estas van a ser mapeadas a un espacio de las funciones objetivo a optimizar. Dentro del área utilizamos varios conceptos, uno de ellos es la relación de dominancia de Pareto y decimos entonces que dados dos vectores x, y que están en el espacio de las variables de decisión, se dice que y domina a x si todos los componentes de x evaluados en f es menor o igual y al menos en una de esas componentes tiene que ser menor. Otro de los conceptos es que un vector es no dominado si no existe ninguna otra solución que mejore a esta en todo el espacio de soluciones factibles. Y nosotros nos interesamos por dos espacios en particular, uno que es el conjunto de óptimos de Pareto, que está dado en el espacio de las variables, y en el frente óptimo de Pareto, que sería en el espacio de las funciones objetivo. Bien, dentro del área, ¿cómo podemos saber si una solución es buena? Aquí nos interesa un conjunto de soluciones y tenemos varios aspectos que cumplir dentro de estas soluciones. Una de ellas es que las soluciones realmente converjan al verdadero frente de Pareto. Otra de ellas es que las soluciones estén uniformemente distribuidas y además que tengan extensión dentro del frente. Nuestro caso ideal o lo que esperamos para evaluar que un algoritmo es bueno es que encuentre las tres características que sería convergencia al frente, distribución uniformemente en él, a lo largo de él y bueno, extensión de este. Para medir estas características nosotros en el área pues tenemos diferentes indicadores de desempeño y los más importantes dentro del trabajo que utilizamos es el indicador de hipervolumen, que lo que mide es la convergencia al frente y la cobertura que tenemos dentro del mismo, el indicador de distancia generacional invertida, que nos referiremos a él más adelante como IG de más, y en este caso nos mide convergencia y distribución de las soluciones, y finalmente un indicador que es el R2, que también nos ayuda a medir convergencia y distribución. Aquí cabe destacar que no existe hasta el momento un indicador que nos mida las tres características, pero nos apoyamos de uno o varios para tratar de encontrar nuestro caso ideal. Bien, también las dificultades que se nos presentan dentro de los problemas multiobjetivo pues puede ser la forma del frente de Pareto, ya que puede variar, puede ser de manera convexa, cóncava, desconectada, lineal y mixta, inclusive puedo tener regiones cóncavas, regiones convexas. Además, otra dificultad pues puede ser el número de objetivos que se encuentran en el problema y diferenciamos aquí cuando tenemos dos o tres objetivos, hablamos de problemas multiobjetivo, pero ya más de tres objetivos es difícil la visualización del mismo, por lo tanto lo llamamos problemas de optimización de muchos objetivos o en inglés sería many objective. Bien.
dentro del área nosotros nos enfocamos a trabajar con los algoritmos evolutivos para dar solución a este tipo de problemas. Y un algoritmo evolutivo básicamente lo que hace es trabajar con una población o un conjunto de soluciones que está dado tanto en el espacio de las variables de decisión como en los objetivos, considerando la región factible. Y bien, nosotros aplicamos una serie de operaciones que están inspiradas en la naturaleza, como podría ser la selección de los padres, un operador de variación para generar nuevas soluciones, la evaluación de estas soluciones y bueno, la selección de aquellos sobrevivientes. Entonces, para generar una nueva población en un tiempo t+1, lo que hacemos es, a la población actual le aplicamos la selección de los padres, operadores de variación, puede ser cruza, mutación, dependiendo del algoritmo que estemos empleando. Finalmente evaluamos esas nuevas soluciones para seleccionar quiénes son los que se sobreviven de manera iterativa en el algoritmo evolutivo. Bien, dentro del área pues existen también diferentes tipos de técnicas basadas en bioinspiradas y nosotros en particular vamos a trabajar con unas que son basadas en descomposición. Este tipo de técnicas lo que hace es ver el problema multiobjetivo y transformar a través de direcciones de referencia a un problema monoobjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros preestablecemos direcciones de búsqueda dentro del espacio de los objetivos, donde determinamos cuál es la importancia relativa para cada uno de los objetivos y entonces hacemos esta transformación del problema que tenemos multiobjetivo, obtenemos un valor escalar, por eso el nombre de funciones escalares, para encontrar de manera simultánea varias soluciones a cada una de esas direcciones de búsqueda. ¿Qué ocurre aquí dentro de nuestra motivación en el estudio? Nosotros tenemos diferentes funciones que transforman el problema multiobjetivo a un problema escalar. Algunas de las más conocidas, por ejemplo, Chebyshev, suma ponderada, o penalty boundary intersection, que más adelante lo voy a detallar. Y podemos variar nuestro framework, nuestro algoritmo, y podemos ir aplicando diferentes técnicas de escalarización, pero en el área existe lo siguiente, una sensibilidad a este componente o a este parámetro. La sensibilidad entonces nos dice que si tenemos un frente de Pareto, en este caso cóncavo, la función de suma ponderada, weighted sum, resulta ser que no le va muy bien porque solamente encuentra los extremos del frente, pero no encuentra los puntos intermedios dentro de la solución que esperamos. Para Chebyshev obtenemos soluciones más distribuidas, pero se centran más en el centro o en la rodilla, y en el caso de PBI sí tenemos una distribución más uniforme de las soluciones. Caso contrario, en el caso de la suma ponderada con un frente convexo, aquí encontramos más soluciones y además es una función que le va bastante bien cuando es convexo, porque incluso aquí tenemos el valor del hipervolumen respecto al valor que obteníamos en un frente cóncavo. Y nuevamente pues tenemos sensibilidad a las geometrías del frente, pero también tenemos sensibilidad al número de objetivos. En este caso, en esta diapositiva, tomé la función de PBI con 7 objetivos. Estoy atacando frentes lineales, cóncavos y convexos, y estoy variando el parámetro que utiliza PBI. En este caso, con diferentes valores, también vemos una sensibilidad de esta función en diferentes valores que se van estableciendo y dependiendo de la geometría. Bien, entonces esa es nuestra motivación para emplear técnicas que nos permitan adaptar o configurar estos parámetros dentro de este tipo de algoritmos. Dentro de la literatura encontramos una taxonomía para la configuración de parámetros y la propone Eiben en el 99. Esta taxonomía divide dos técnicas principales, que es la adaptación en línea y fuera de línea. Fuera de línea, que sería tuning, lo que hace es probar diferentes configuraciones del algoritmo
y dejar establecidos estos valores a lo largo de la ejecución del programa. Puede ser a través de reglas deterministas, puede ser a través de un optimizador heurístico, o bien por la experiencia también de la persona que está configurando los parámetros. Y la otra perspectiva, que sería el ajuste de parámetros en línea, se refiere a que mis parámetros van a variar a lo largo de la ejecución del algoritmo. Esto puede ser también a través de reglas, puede ser de manera adaptativa, retroalimentándose de lo que va obteniendo en el algoritmo, o puede ser que dentro de las variables de decisión que estoy tratando de optimizar voy a incrustar esa información. Nosotros tomamos las dos vertientes y trabajamos fuera de línea con un optimizador heurístico y en línea a través de reglas adaptativas. Bien. La definición entonces de nuestro problema general que estamos atacando es la siguiente. Nosotros vamos a tener un algoritmo que le vamos a llamar algoritmo objetivo y sus parámetros a optimizar, que pueden ser categóricos o numéricos. ¿Qué significa esto? Que puedo tener componentes que puedo variar dentro de mi algoritmo, o bien de valor numérico, y estos van a estar dados en ciertos dominios. La idea entonces es que pueda optimizar un conjunto de problemas y obtener su mejor desempeño dada una cierta configuración de parámetros. Y bien, estos elementos, nuestro objetivo entonces es encontrar esa estimación a la mejor configuración dada esa configuración. Y vamos entonces a utilizar técnicas de adaptación, que sería nuestro objetivo, para configurar las funciones de escalarización dentro de algoritmos basados en descomposición, con diferente forma de la geometría del frente Pareto, y también vamos a interesarnos en la dimensionalidad del problema. Para cumplir este objetivo general, lo que vamos a hacer son aplicar los siguientes objetivos particulares. Vamos a investigar dentro del área, existen muchas funciones de escalarización propuestas, inclusive algunas que solamente se han propuesto en programación matemática, pero que no se han usado en cómputo evolutivo. Una vez que se revisaron esas funciones de escalarización, lo que hicimos fue aplicar un proceso de configuración de parámetros fuera de línea que nos permitiera extraer la mayor información acerca del comportamiento de estas, y posterior a eso nosotros diseñamos estrategias de adaptación en línea con la información que adquirimos de diferentes funciones de escalarización. La idea pues es atacar frentes que sean complicados en el área y donde fallan ahorita los algoritmos del Estado. Como hipótesis, pues nosotros esperamos que el uso de múltiples funciones de escalarización nos permitan hacer más efectiva la solución a los problemas de optimización multiobjetivo con formas más complicadas del frente, y la idea pues siempre es mantener tanto la convergencia como la distribución de soluciones óptimas de Pareto. Bien, ahora sí, dentro de nuestra investigación nosotros destacamos lo siguiente: las funciones de escalarización pueden ser ponderadas o no ponderadas, pueden usar restricciones dentro de su definición, o puede ser que no las usen. Nosotros nos enfocamos en esta clasificación funciones de escalarización que son ponderadas y que no utilizan restricciones explícitas. ¿Qué significa esto? Cuando decimos que nuestra función de escalarización es ponderada, nos referimos a que vamos a definir vectores de peso, que es, como mencionaba, es la importancia relativa que le doy a cada uno de los objetivos. En esta imagen tenemos 4 vectores de peso distribuidos uniformemente en el espacio de los objetivos, y nuestro objetivo principal en la función de escalarización es minimizar la distancia que hay entre un punto de referencia y las soluciones que voy encontrando, pero también nos interesa mantener esa uniformidad a través de esas direcciones de búsqueda. Algo importante que deben de cumplir estos vectores de peso es que sean convexos, es decir, que la sumatoria de cada una de sus componentes sea igual a 1 y que cada uno de los componentes sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Y bueno, ese punto de referencia donde vamos a minimizar la distancia también le conocemos como vector ideal,
dentro del área. Bien, ¿qué condiciones matemáticas hay que cumplir con estas funciones de escalarización? Básicamente podemos decir que son dos. Una condición suficiente donde nos aseguremos que efectivamente hay una relación de Pareto entre la transformación que hago con la función de escalarización dados dos puntos. Puede ser al menos débilmente de Pareto, y esto quiere decir que la función debe ser monótona creciente respecto a un vector, y nuevamente tenemos una relación de Pareto. Cuando aplicamos esto quiere decir que la función de escalarización debe ser menor al hacer la transformación. Y bien, de lo contrario, pues decimos que esa función no está cumpliendo esa condición. Y una condición necesaria pues es aquella que nos interesa que, dados sus parámetros de la función de escalarización, nosotros podamos ir obteniendo soluciones en el ajuste de estos parámetros propios, intrínsecos, de la función de escalarización. Algunas familias, nosotros estudiamos 35 versiones diferentes de funciones de escalarización. Voy a mencionar a grandes rasgos algunas familias. Una de ellas es la que se le conoce con el nombre de LP-metric. Esta función puede variar y puede tener diferentes nombres. Si solamente es la combinación lineal entre el vector de peso y la función a optimizar entre cada una de ellas, se conoce como suma ponderada. Y su representación gráfica es una línea, que en este caso decimos que P es igual a 1, porque diríamos que es un exponente a la 1. Sin embargo, pues como vimos en una diapositiva anterior, este tipo de funciones solamente funcionan para ciertos tipos de geometrías, como son las convexas. En el caso de esta otra función, donde ya variamos la P, puede estar entre 1 hasta casi infinito, y entonces la curvatura de la función de escalarización va a ir variando. Esto también es interesante porque conforme la curvatura varía, también la geometría a la que se adapta del frente es mejor una que otra, y eso pues nos ayuda a tener una mejor distribución o una mejor solución a las soluciones. Cuando tiende a infinito, su geometría es es angular, en este caso 90, y ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos la familia de Chebyshev. En este caso es la minimización de una función y maximizo la combinación lineal de ambos valores, los vectores de peso y las funciones del problema. Aquí en este ejemplo particular lo que estoy haciendo es resolver un frente lineal y obtengo soluciones tanto en los extremos del frente como en la rodilla. Aquí lo interesante es analizar cómo es que la dirección de búsqueda trabaja. En la figura de la izquierda vemos estas gráficas, que son gráficas de líneas de contorno, donde la dirección de búsqueda se encuentra de este lado, pero las soluciones que voy a ir encontrando están en espejo. Esto es por la combinación que va haciendo de cada uno de los objetivos. Aquí, por ejemplo, el peso fue de punto 2.8 en esta dirección, quiere decir que pondera cada uno de los objetivos en 2 dimensiones. Cuando se invierte el peso, en este caso, que sería la función mejorada de Chebyshev, tenemos aquí lo mismo, la minimización de la función, y maximizo la relación entre la función versus su vector de peso, pero lo hago de manera recíproca. Estas funciones les llamamos en nuestro estudio recíprocas porque estoy usando el recíproco de los vectores, y aquí hay algo interesante. La dirección de búsqueda coincide con las soluciones que estoy encontrando, y el efecto que tiene dentro de las soluciones que encuentra es más uniforme. Este tipo de funciones trabajan tanto en frentes convexos, cóncavos y lineales. Y también algo que también es interesante dentro de estas funciones es que son compatibles con la dominancia de Pareto. Dentro del área también han hecho modificaciones de
de la mejorada de Chebyshev a través de un término aumentado. Este término aumentado cambia la curvatura del ángulo, de la búsqueda que hace dentro del espacio. Si recordamos, Chebyshev era totalmente a 90 grados, pero con este parámetro puedo ir cambiando el ángulo de búsqueda y eso también hace que las soluciones se distribuyan de manera diferente. Por ejemplo, aquí tengo un frente lineal y un frente convexo. Tengo el mismo valor de parámetro alfa, que sería 1 por 10 a la menos 4, y el efecto que va a tener es que se centra más en la rodilla y en los extremos. Dependiendo de la versión, este efecto va a ir cambiando y nos interesa porque en el área el tomador de decisiones muchas veces está interesado en ciertas regiones del frente de Pareto. Bien, otras familias que estudiamos fueron, por ejemplo, estas que no habían sido muy utilizadas dentro de los algoritmos evolutivos y que sí tiene buenos resultados. Tenemos una función que usa el exponente y varía cada uno de los objetivos y cada uno de los vectores de peso de igual manera, pero encontramos que también es factible para cualquiera de los tres frentes o formas básicas del frente de Pareto: lineal, cóncava o convexa. Aquí hay como la distribución no es totalmente uniforme, pero sí se extiende a lo largo del frente. Y una también de las más utilizadas, que es PBI, lo que hace es trabajar con las dos distancias: la distancia que tengo del punto que quiero optimizar al vector ideal y la distancia perpendicular a esa dirección de búsqueda para mantener uniformidad. Este parámetro y esta función en particular es muy buena para resolver los tres frentes, las tres geometrías, pero el parámetro es muy sensible, como lo habíamos visto en diapositivas anteriores, y también lo que tiene en las líneas de contorno es que podemos variar ese ángulo de acuerdo al valor de teta. Bien, entonces hicimos esa misma revisión para las 35 versiones y nuestras propuestas van en función de dos perspectivas, como les mencionaba: fuera de línea, que es configurar los valores de las funciones de escalarización y sus parámetros, y en línea. Dentro de fuera de línea, nosotros nos interesamos por varios casos en particular: la relación que existe entre las funciones de escalarización y la geometría del frente. Después lo que hicimos fue utilizar características más complicadas dentro de los problemas, por ejemplo, frentes ya mixtos, desconectados, degenerados. También lo que hicimos fue aumentar el número de funciones objetivo para ver la escalabilidad que tenían las funciones de escalarización. Y después de eso también lo que hicimos es ver cómo se da la convergencia y distribución de ciertas funciones, sobre todo las que son compatibles con Pareto, y en este caso nos centramos en la familia Chebyshev. Y finalmente también hicimos un estudio de técnicas de robustez o estadísticas que nos permitieran alcanzar un mejor desempeño en las configuraciones que encuentra la herramienta de tuning. En este caso, en el que es en línea, nosotros también investigamos la aceleración de la convergencia y proponemos una nueva estrategia para combinar diferentes funciones de escalarización. Dada esta perspectiva, nosotros en primer lugar proponemos una metodología experimental para configurar estas funciones, y dentro de esta metodología nosotros destacamos tres pasos. La primera es la definición y el diseño que vamos a hacer de nuestro problema, y aquí lo ideal pues es saber qué es lo que espero de mi estudio. Si me interesa un componente de un algoritmo, si me interesan las correlaciones que hay entre los parámetros, qué quiero saber exactamente. Quiero configurar un algoritmo y quiero resolver una clase de problemas. ¿Qué problemas van a ser? ¿Qué parámetros voy a configurar? Y sobre todo, pues si voy a trabajar con algoritmos multiobjetivo, ¿cuál es el indicador que me interesa optimizar? Aquí existen dos perspectivas. Cuando yo selecciono la clase de problemas que quiero atacar, pueden ocurrir dos cosas: ya sea que especialice la configuración
configuración de un algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a encontrar la mejor configuración para una clase particular de problemas, dada una cierta característica, o bien trato de generalizar la configuración de ese algoritmo y trato de resolver la mayor cantidad de problemas. Eso sería como lo ideal dentro del área, la generalización. Sin embargo, eso, dado el teorema del no free lunch y de acuerdo a los experimentos que se han hecho, no es posible, entrar en conflicto las características de un problema con otro y entonces no encuentro que una configuración sea buena para toda la clase de problemas. Si eso ya hubiera ocurrido, pues a lo mejor el área ya por ahí se hubiera cerrado un tanto en cierta perspectiva. Pero bueno, podemos entrar en estos dos casos y nosotros pues lo que hacemos es atacar ambos y ver qué clase de problema es buena para cierto algoritmo, pero también puede haber algoritmos que sean muy robustos para diferentes características de un problema. Bien, en nuestro segundo paso de esta metodología, pues es importante seleccionar de manera adecuada la herramienta de tuning que vamos a utilizar. Dentro del área existen diferentes, inclusive puedo aplicar un diseño de experimentos, pero también puedo, dependiendo del número de parámetros que estoy atacando, puedo variar esa herramienta de configuración. También es importante pues saber qué presupuesto o qué budget se conoce en el área como budget voy a darle a esa herramienta, es decir, cuántas ejecuciones le estoy dando para que optimice mi problema. Y bueno, también puedo ya aplicar qué técnicas estadísticas puedo aplicar para hacer una estimación de la mejor configuración del algoritmo que voy a obtener. Finalmente, en nuestro paso 3, pues valido si realmente se cumplieron esas hipótesis que inicialmente planteé y extraigo la mayor cantidad de conocimiento, porque esta técnica fuera de línea pues es muy costosa. Tengo que estar probando múltiples configuraciones y ver cuál es el desempeño dentro del algoritmo. Entonces, extraer esa información es valiosa, inclusive para aplicarlo con una técnica de machine learning, de aprendizaje máquina. Finalmente, pues si puedo reformular mi análisis y volver a pasos anteriores. Y bien, para entender un poquito más a detalle cómo trabaja este problema de configuración de parámetros, nos centramos en una tupla de 6 elementos, donde tenemos el algoritmo objetivo a ser configurado, su conjunto de parámetros, las instancias que quiero resolver con esa configuración, el escenario de problemas, que llamo al conjunto de problemas que selecciono como un escenario, la medida de estimación de qué tan bueno o qué tan mala es esa configuración, que le llamo phi, el máximo presupuesto que le doy a mi herramienta de tuning, y finalmente le llamo t, pues a encontrar cuál es esa mejor configuración dado el escenario y el algoritmo que voy a atacar. Aquí, por ejemplo, para que se entienda un poquito más lo anterior, estoy destacando lo siguiente. Yo tengo una configuración C1, C2, Cn. Cada una de esas configuraciones va a tener un desempeño en diferentes problemas. Dada la naturaleza estocástica de los algoritmos evolutivos, nosotros hacemos varias ejecuciones del algoritmo. Entonces puede ser que esas ejecuciones nos den resultados diferentes, que es lo que estoy destacando en esta lámina. Con la configuración 1 y diferentes semillas de aleatorios obtengo diferentes respuestas o estimaciones, lo mismo con la 2 hasta la n, y dependiendo del problema va a variar ese desempeño. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaría aquí? Pues necesito una estadística confiable, una estimación a la calidad de esa configuración para determinar si fue mejor la configuración 1 o cuál de ellas fue la mejor, para determinar entonces cuáles descarto y con cuáles me quedo. Si nos damos cuenta, esto también ya se convierte en un problema multiobjetivo, porque tengo que revisar que funcione de manera adecuada la misma configuración para diferentes problemas, y lo mismo pasaría con el indicador. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, tengo el indicador de hipervolumen y tengo diferentes configuraciones. Dependiendo del problema, pues también puedo obtener diferentes valores,
y también puedo variar el indicador que está midiendo ese desempeño. Entonces puedo tener el mismo problema de TLZ1 sobre hipervolumen y sobre IG de Max. ¿Qué me interesa exactamente o de qué manera lo voy a atacar? Nosotros lo hicimos de una cierta manera independiente, hicimos diferentes estudios donde separábamos el valor del indicador y también los problemas, eso sí lo clasificábamos. Entonces podríamos decir que estamos atacando este problema donde nuestra idea es que las configuraciones sean buenas para diferentes problemas con cierta característica. Dentro de nuestra metodología aplicamos los 3 pasos y estamos trabajando con 2 algoritmos, en este caso MOEAD y MONBI2, que son algoritmos utilizados en el área, que tienen muy buen desempeño, pero que sí son sensibles a la función de escalarización. Estamos trabajando con 2 indicadores de manera separada también, el hipervolumen, el IG de Max. Estamos determinando que el espacio de parámetros son todas las familias de funciones de escalarización que estudiamos, las 35, y determinamos que nuestros escenarios van a estar dados por diferentes clasificaciones, la geometría del frente Pareto, y también vamos a separar 2 casos, los problemas multiobjetivo de 2 y 3 objetivos y los problemas many objective, que sería de 4 objetivos a 10. Dentro de estos escenarios nosotros tomamos funciones del área que ya están determinadas, como son las esferas de la MED, también usamos de TLZ y WFG. En el segundo paso, donde recolectamos los datos, usamos una herramienta que se llama Evoca, es un algoritmo evolutivo, pero que trabaja en el espacio de los parámetros. Determinamos que para todos los casos de prueba o los escenarios de prueba, su máximo budget iba a ser de 10.000 ejecuciones para hacer equitativa esa comparación entre cada uno de los escenarios. Y finalmente, las configuraciones que obtenemos con esta herramienta, con Evoca, les aplicamos estadística no paramétrica para determinar que exactamente las configuraciones que obtenemos son las buenas, son las mejores. Bien, en nuestro primer caso de estudio solamente nos enfocamos a la geometría del frente y separamos convexo, lineal y cóncavo, y los dos espacios que les mencionaba, que serían multi-objective y many-objective. También lo que hicimos fue ver si Evoca era capaz de encontrar una buena configuración en un escenario global, es decir, considerar todos los casos, ¿no? que como les mencionaba, pues aquí entran problemas con el teorema de no free lunch. Destaco algunos resultados. El estudio es extenso, pero estoy destacando aquellos que son los más relevantes. Por ejemplo, aquí decimos que en un escenario convexo con muchos objetivos, MOEAD, efectivamente las configuraciones que estoy obteniendo mejoran a aquella que es la versión base o la que se conoce dentro del área. Por ejemplo, aquí base se refiere a la configuración que tiene a priori MOEAD como la mejor, pero logramos superar en varios casos, sobre todo en donde tengo una geometría convexa, logramos superar lo que ya se planteaba de la literatura. De este lado estoy representando el valor de hipervolumen normalizado, y aquí estoy comparando simplemente lo que me regresa la herramienta de tuning versus lo que se conoce en el estado del arte. Entonces lo hago tanto para MOEAD como para el algoritmo MONBI2, y en diferentes objetivos, 5, 7 y 10 objetivos. Después aquí podemos ver un resumen de lo que obtuvimos de manera ya muy general para ambos casos, MOEAD, MONBI2, qué funciones son las que encuentra la herramienta de tuning que son mejores. Aquí destacamos que algunas que no se usaban en el estado del arte están apareciendo como buenas, por ejemplo BATS, bueno, en este caso la aumentada de Chebyshev, pero con un valor que no se había utilizado, que en este caso es 0.24, 0.05, valores que no habían sido reportados. Y bueno, otras que ya se utilizaban, ASF y PBI, pero también con diferentes valores. En un segundo estudio, pues ya complicamos más
el análisis, y lo que hicimos entonces fue, además de considerar la geometría cóncava, lineal o convexa, aumentamos otras geometrías más complejas, que sería combinar mixtos y cóncavos y convexos en diferentes regiones, o degenerados, que también es un problema difícil, y también aumentamos problemas donde tenemos multifrontalidad dentro de los problemas. Aquí igualmente separamos en 2 y 3 objetivos y de 4 a 10 para Many Objective, y lo mismo, utilizamos un escenario global. Bien, de manera resumida, para estos casos que planteamos en este segundo escenario, pues obtuvimos estos resultados. Nuevamente, hay funciones que unas son nuevas, otras no se habían usado solamente en el área de programación matemática. Encontramos parámetros que son buenos, EWC, DIDAS, NSF y GSF son funciones que no se habían utilizado. También es interesante ver que la herramienta de tuning nos regresa como buena solución DIDAS, y son funciones que utilizan más de un parámetro, que pensamos a priori que no iban a funcionar bien, sin embargo sí les fue bien de acuerdo a la herramienta y de acuerdo a la estadística no paramétrica que se aplicó. Aquí destaco nuevamente solamente los resultados relevantes. Tengo MOEA-D, y lo que aquí estoy tratando de destacar es la escalabilidad que hay en el problema. De 4 a 10 objetivos, efectivamente voy mejorando la versión en línea, siempre me estoy comparando contra la versión en línea en diferentes problemas. En color gris destaco que efectivamente le ganó a la propuesta. No fue en todas, pero por ejemplo en la mayoría. Este es un DTLZ3 invertido, que sería convexo. De 4 a 10 objetivos lo mejoró con esta configuración. Quiere decir que entonces que tenemos escalabilidad en esta configuración. En el caso de DTLZ1, que es un frente lineal, solamente a partir de 7 logramos mejorar. Bueno, la mejora fue pequeña, pero sí obtuvimos una mejora con esta nueva versión de LPBI. Y bueno, así por cada uno de ellos, a veces sí obtuvimos, en algunas ocasiones no hubo gran mejora, o bien no logró superar. Ok. Un tercer caso de estudio, ya nos enfocamos a funciones que eran basadas en Chebyshev, en el modelo de Chebyshev, y la idea aquí es un tanto como empezar a controlar cuál es la relación que hay entre el parámetro de modelo que tienen las funciones aumentadas de Chebyshev y la distribución que hay dentro del frente de Pareto. Realmente yo puedo decir que hay una relación entre estos dos valores. Eso lo hicimos a través del valor del parámetro alfa, en este caso, versus el indicador, que en este caso fue igual hipervolumen e IG de masa. Y efectivamente encontramos que para ciertas funciones, conforme voy aumentando el valor de alfa, la distribución de las soluciones va empeorando. Aquí es un frente lineal nuevamente, con una perspectiva de frente, es en 3 dimensiones, cóncava y convexa. Y sí empezamos a ver que conforme aumento el valor de alfa, la distribución va variando. Nuevamente esto es bastante interesante, ya que el tomador de decisiones muchas veces pues le interesan ciertas áreas dentro del frente. Y de acuerdo a la comparativa con la literatura especializada, siempre sabemos que el valor de alfa debe ser establecido como 1 por 10 a la menos 4. Sin embargo, en este estudio demostramos que no precisamente eso es cierto. Encontramos otros valores como inclusive muchos mayor a 1, como lo habían reportado en otros artículos, y que le va bien en diferentes geometrías. Aquí nuevamente lineal, cóncava, convexa, mixta, degenerada, y los dos casos particulares, multiobjetivo, many objective. Esto nada más considerando el indicador de hipervolumen, pero también lo hicimos con el IG de masa. Yo nada más destaco en este caso el hipervolumen, y también aplicamos una estadística que es el coeficiente de correlación de Spearman para ver si realmente esa tendencia era la correcta a través de una función monótona creciente. Y un cuarto caso de estudio fuera de línea fue el siguiente.
Como les platicaba, la estimación de las configuraciones es muy importante dentro de la herramienta de tuning, porque yo puedo establecer que una configuración es buena a través de las medias, pero ¿qué pasa si en lugar de usar las medias como lo hace Boca, utilizo la mediana o utilizo el mejor del peor? Solamente me voy con los peores y voy descartando configuraciones. Queríamos ver si efectivamente esa perspectiva tiene cierto impacto dentro de las configuraciones que obtiene, en este caso, Evoca. También se le puede hacer una perspectiva multiobjetivo a Evoca y aplicar, por ejemplo, el valor de hipervolumen, dado que les explicaba que también se convierte en un problema multiobjetivo, pero ya sería un problema multiobjetivo de segundo nivel en el espacio de los parámetros. Y bueno, nuevamente destaco algunos resultados. Aquí de la A a la F me refiero a las configuraciones anteriores, aplicar la media, la mediana, el mejor del peor, el peor del peor, y efectivamente aquí vemos diferencias, donde cada una de esas configuraciones utilizadas en Evoca en diferentes dimensionalidades afecta. Determinamos que una de las más robustas es la mediana, porque elimina muchas veces esos outliers que encuentro dentro de las configuraciones de parámetros, pero también a la mejor peor le llega a ir bastante bien en algunos casos. Este sería como el resumen de las mejores configuraciones que encontró Evoca, pero variando ahora la estimación de la configuración. Entonces, por ejemplo aquí, si hablamos de un convexo, la ASF, que es como la función que había destacado para convexo, como buena, efectivamente para varios casos se repitió, en el cóncavo BATS y en el lineal DBI. También esto significa que no solamente una configuración es buena para un escenario, puedo tener más de una configuración que sea buena para un escenario y eso es correcto. Y lo interesante también de la herramienta que usamos Evoca es que efectivamente me regresa cuáles son esas configuraciones porque trabaja a nivel de poblaciones, a diferencia de otras herramientas como Parami y LS. Y bueno, todo el anterior estudio y los casos que fuimos resolviendo pues nos ayudó a obtener mucho conocimiento acerca de la relación que existe entre la función de escalarización y los diferentes problemas, geometrías y escalabilidad en el número de objetivos. ¿Cuál era entonces nuestra hipótesis inicial o la más general? Pues que realmente pudiéramos en un algoritmo evolutivo ir variando diferentes funciones de escalarización que se adapten más a problemas más complicados, como en este caso que tenemos un frente mixto, regiones cóncavas, regiones convexas, un frente desconectado, o bien atacar problemas con muchos objetivos. Nuevamente lo que hicimos también fue separar todo lo que les había mostrado anteriormente, es utilizando MoIAD o MOMBI, que trabajan a nivel poblacional con todas las soluciones. Y en este caso lo que estoy demostrando es si efectivamente afecta el parámetro dependiendo del subproblema. En el eje de las X estoy destacando cada uno de los subproblemas de 0 a 200, que es el número de direcciones de búsqueda que establezco, y en el eje de las Y estoy destacando el número de evaluaciones que requiere la función de escalarización para resolver el problema monoobjetivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues hay ciertos picos, ¿no? Pareciera que la función de Chebyshev es la mejor porque requiere menos ejecuciones. Sin embargo, hay subproblemas que son más difíciles. Este tipo de estudio no se había hecho en el área, solamente se había hecho, pero para determinar qué número de esfuerzo computacional le daba a cada subproblema. Y es con uno de los algoritmos que me comparo, pero hacerlo a nivel de función de escalarización no se había hecho. Y aquí esos picos que estoy obteniendo me está demostrando que efectivamente hay subproblemas que son más complejos respecto a otro.
Aquí, por ejemplo, ya el número de ejecuciones que requiere la función es mayor, pero también hay ciertas variaciones. Al final la combinación de ambas es la que me interesaría, pero en tiempo de ejecución, porque a priori pues no conocemos cuáles son las características del problema, si es cóncavo, si es convexo. Entonces hicimos este estudio haciendo 30 ejecuciones utilizando evolución inferencial y resolviendo cada uno de los subproblemas de un problema multiobjetivo para demostrar que efectivamente había variación. Y también esto nos ayuda a respaldar la siguiente propuesta, donde nosotros aplicamos múltiples funciones de escalarización a diferentes subpoblaciones a través de la selección de un pool de estrategias. Entonces mi pool de estrategias estaría determinando todas las funciones de escalarización que quiero combinar y sus valores de parámetros, y esta estrategia pues tiene que ir haciendo un balance entre exploración y explotación, que significa voy a seguir explorando más configuraciones, determino que una de esas configuraciones es buena y la exploto mientras siga mejorando un cierto indicador, una cierta función. ¿Cómo se hace esto? Lo primero fue determinar cuál iba a ser nuestro pool de estrategias. Eso lo hicimos en función a los resultados anteriores y en saber cómo se comporta la función de escalarización de acuerdo al peso recíproco que les mencionaba. La manera en la que lo clasifico es aquellas funciones que tienen vectores recíprocos, los pongo en la misma estrategia, y los que no, pues los separo. Entonces eso es muy importante para que efectivamente tenga distribuciones distribuidas. Los parámetros, pues aquí lo discretizo y digo, bueno, voy a tomar ciertos valores del parámetro de acuerdo a resultados previos. Y bueno, aplico una estrategia que se conoce como Multi-Armed Bandit, que es una técnica muy utilizada en Machine Learning, que básicamente lo que hace es utilizar una analogía con una máquina tragamonedas. Entonces lo que yo tengo que hacer es probar n diferentes máquinas, que serían n diferentes configuraciones, y ver cuál es la máxima ganancia que obtengo, que en este caso mi máxima ganancia sería dada por el valor del indicador, dada la configuración que quiero encontrar. Entonces lo que hace esta perspectiva pues es regresarme cuál es la mejor ganancia, minimizar el número de configuraciones o de máquinas que no son buenas y identificar cuáles son aquellas que son óptimas o cuáles son las configuraciones que son óptimas. Pero esto lo hago en línea conforme el algoritmo se va ejecutando. La manera en la que lo aplico es a través de las funciones de escalarización. Yo voy monitoreando cómo fue el desempeño de la función de escalarización en una ventana de tiempo y digo, ¿qué valor obtuviste por subpoblación y de manera ponderada por cada una de las funciones de escalarización en un tiempo t? Y dada esa ventana de tiempo vuelvo a monitorear cómo le fue en un tiempo t más 1. Finalmente, la técnica de Multi-Armed Bandit lo que hace es que voy ponderando aquellas que son buenas, pero también tengo un factor en el que voy desechando ciertas soluciones para tratar de explorar más cantidad de configuraciones. ¿Qué fue lo que se hizo en este trabajo? Se utilizaron funciones más complicadas, que son las llamadas UF, que requieren mayor número de evaluaciones. También comparé mi estrategia de múltiples funciones de escalarización versus algoritmos que eran adaptativos para que fuera justa esa comparación. ADEMO B, MOEA-DRA son perspectivas adaptativas que lo que usan son adaptación, pero en función de los operadores de cruza, mutación y los operadores de variación que usan. Y destaco este caso en particular porque efectivamente nuestras dos estrategias en color gris lograron superar en este escenario, que sería
de UF a U10 versus cada una de las perspectivas adaptativas que ya se conocían. Entonces, como conclusiones de este trabajo, nosotros destacamos cuál es la importancia del uso de funciones de escalarización en este tipo de algoritmos. También, de acuerdo a nuestra investigación, estamos dando información acerca de las características matemáticas de las funciones de escalarización de las diferentes familias, a través de si son compatibles de Pareto, si hay sensibilidad con las geometrías, si son escalables o no al número de objetivos. También contrastamos pues ciertas ventajas y desventajas de diferentes herramientas de configuración de parámetros. Eso no lo profundicé mucho, pero en la tesis hay un capítulo especializado en esa parte, donde platico acerca de las diferentes herramientas de tuning y cuáles son las diferencias o ventajas y desventajas de usar una respecto a otra. Seleccionamos una, pero también nosotros proponemos nuestra propia metodología usando esa herramienta. Y bueno, también algo que hay que destacar es que de este estudio extenso pues encontramos funciones que no se habían utilizado, que ya lo había mencionado y que son interesantes para combinarlas con algoritmos que ya se conocen. También, bueno, dentro del resumen que les iba dando, pues decimos ciertas funciones son más adecuadas a ciertas geometrías y son escalables. Encontramos también que ciertos valores de las funciones de Chebyshev que nunca se habían propuesto y nunca se habían visto son buenas para ciertos casos. También a través de la estadística que aplicamos vimos cierta correlación con ciertas funciones de escalarización, no con todas, basadas en Chebyshev, pero ya determinamos cuáles de ellas sí, e inclusive pues eso da pauta o da una guía para que yo pueda proponer nuevos algoritmos basados en Chebyshev que de manera adaptativa vayan variando ese valor de acuerdo a la geometría del frente, de acuerdo a lo que voy encontrando en la geometría del frente. Bien, también resolvimos frentes más complicados, geometrías más complicadas, y finalmente la propuesta que hacemos en línea, que está dando buenos resultados respecto a otras versiones adaptativas de MoEAD. Y como trabajo a futuro, pues nos gustaría también hacer un estudio de otros tipos de funciones de escalarización. Como les mencionaba, hay una clasificación y hay algunas que son no ponderadas, entonces nos interesa también atacar ese otro tipo de familias de funciones, de tal manera que eso nos permite establecer pautas, guías para crear nuevas funciones de escalarización, pero que sean compatibles con Pareto. Emplear técnicas de tuning para no solamente las funciones de escalarización, sino que ya empezar a involucrar otros componentes y ver la correlación que hay también entre no solamente la función de escalarización, sino también operadores de variación, métodos de selección, aplicando también técnicas de tuning. Explorar también técnicas de aprendizaje o de estrategias de periodos de aprendizaje para también ir combinando las funciones de escalarización. Estudiar cuál podría ser entonces la relación que hay entre los pesos y su correspondiente función de escalarización, porque existe en el área muchas propuestas en donde lo que se hace es mover los pesos, adaptarlos, pero todavía podríamos nosotros establecer una relación que haya entre esos pesos y la función de escalarización y dar nuevas perspectivas de adaptación. Y bueno, algo también interesante pues es tratar de combinar el aprendizaje que obtengo con las estrategias fuera de línea y combinarlas con una estrategia en línea, de tal manera que tenga un híbrido en el mismo algoritmo. Algo así también como podría ser un aprendizaje pues de alguna manera supervisado a través de offline, pero que me permita obtener cierta información para aplicarlo en online. Finalmente, resumo aquí mis contribuciones. Tuvimos varias participaciones en congresos, donde se presentaron pues toda la revisión de las funciones,
nuestras estrategias de ver el efecto en las medidas de robustez, mejoramiento para, esta es una publicación que vamos a someter, es basado solamente en Chebyshev y bueno, con todo el estudio que ya destacamos. Otro que va más enfocado a la parte adaptativa, otros congresos en los que participamos, la parte de también vimos un poco la parte de la generación de esos vectores de referencia y aquí el estudio también de robustez. Y bueno, por mi parte sería todo, les agradezco. Gracias, Miriam. ¿Podemos empezar con las preguntas? Bueno, muchas gracias. Gracias, Miriam, por la presentación. El trabajo me pareció muy interesante. La verdad es que aproximarse a una problemática como esta, donde hay un espacio tan inmenso de posibilidades, más que nada referentes a la toma de decisiones a medida de que fuiste realizando la investigación, y obviamente pues como te decía, es muy difícil abordar toda la problemática en mi trabajo de investigación de doctorado, yo creo que para varios trabajos, ¿no? Pero sí me gustaría saber por qué te enfocaste en primera instancia en las funciones ponderadas, no restringidas, y no en las otras. Sí, la respuesta básicamente es los algoritmos del estado del arte que se conocen, que tienen una buena respuesta, o sea, son eficientes, resuelven problemas de muchos objetivos. Uno de ellos pues es MoEAD, de hecho lo propone Zhang en el 2007 y encuentra esa eficacia a través del uso de funciones de escalarización ponderadas. Esto pues se apega mucho a la forma en la que trabaja un algoritmo evolutivo de manera poblacional, porque cuando usamos funciones que son no ponderadas, pues resuelve un problema a la vez. Pero en el caso de MoEAD, como se establecen diferentes direcciones de búsqueda que serían los pesos, pero a su vez hay colaboración entre ellos, comparten información a través de nichos, a través de vecindarios, perdón. Entonces es más ad hoc la manera en la que lo hace de esa manera. Entonces, dentro del área, pues, se utilizan las ponderadas y sin restricciones, porque en este caso, igual, el framework de MoEAD, pues, lo hace de esa forma, y ya con restricciones se complica un poco más, pero también se puede utilizar, que sería también una perspectiva diferente a utilizarlo. Pero básicamente es eso, que se apega al problema multiobjetivo que estoy resolviendo y a la forma en la que trabaja un evolutivo, que es de manera poblacional y que comparte información entre un vecindario, otro vecindario, y eso me ayuda a que las funciones que establezco, las direcciones que establezco, compartan esa información entre ellas para generar nuevas soluciones. Mencionabas dentro del trabajo futuro que te interesaría explorar las otras funciones. ¿Cuáles serían las siguientes que te gustaría abordar? Me gustaría abordar las que son ponderadas, pero con restricciones. De tal manera que también pueda encontrar una cierta relación. Ahí hubo otra duda que me surgió cuando presentaste, esta es más específica, sobre los experimentos. Mencionaste los valores que comenzaban, una serie de valores con los cuales hiciste los experimentos. Me parece que fue la parte adaptativa. Estaba ¿aquí? Sí, ahí observé un salto un poco grande, a mi parecer, de un orden de magnitud entre 10 y 100.
en ese intervalo no hay, ¿consideras que no hay cosas interesantes como para hacer ese salto, digamos? Sí lo hay. En realidad, este valor P está relacionado directamente con la curvatura de la función de escalarización, y esa curvatura, de acuerdo a trabajos previos que se han presentado en la literatura especializada, dependiendo cómo lo vaya variando, la curvatura va aumentando, y cuando tiende a hacer valores más grandes, si lo consideramos como un valor ya más grande, digamos que se asemeja mucho a la función de Chebyshev, y también a problemas que son cóncavos. En problemas que son cóncavos es donde le va bastante bien este valor. Estos valores los establecemos porque en esos trabajos previos efectivamente usaban esta variación, pero también porque dentro de los resultados que encontramos con Evoca no vimos algo interesante en ese rango. Entonces no sugirió el método valores, pero sí efectivamente es la variación de la curvatura. Tal vez un valor 50 es muy parecido a un valor 100, pero eso depende mucho del problema que estoy atacando. Y si nos quedamos con los que usan en la literatura, y si Evoca había encontrado un valor intermedio, pues ya es como lo hubiéramos considerado. De acuerdo. Esta pregunta es más general. Me imagino, después de todos los experimentos que hiciste, que fue una cantidad muy amplia, la idea es finalmente arribar a una serie de principios que, dado un problema, te permita elegir tal vez la técnica más adecuada para abordarlo, ¿no? Usando funciones de escalarización. ¿Te ves muy lejos para poder llegar a ese punto, o ya contamos con la información suficiente como para sugerir un algoritmo, un método de funciones de escalarización, ciertos parámetros con base en propiedades del problema? ¿Tú crees que como resultado de este trabajo ya estás en ese punto o no? Hay cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, la función ponderada de Chebyshev, la función ponderada de sumas, la que es muy sencilla, weighted sum, la podríamos haber descartado, ¿no? Y decir, bueno, pues si no le va bien en cóncavo, la descarto, ¿no? Porque no es robusta en todas las geometrías. Sin embargo, es muy rápida la aplicación de esta técnica, es muy rápida y encuentra muy rápido los puntos óptimos de Pareto cuando son geometrías convexas. Entonces, ese tipo de observaciones son interesantes en decir, bueno, no lo voy a descartar, la voy a utilizar, porque igual a priori yo no conozco cuál es la geometría del frente, y muchas veces si es un frente mixto o complicado, pues va a tener regiones que a lo mejor son convexas, pero regiones que también son cóncavas. Entonces, la conclusión a la que puedo llegar es que, pues como tal no existe la mejor, pero la combinación de ellas para problemas más complicados es como la tendencia, ¿no? Y es precisamente por esas observaciones que hemos estado encontrando tanto en este trabajo como en trabajos que también han seguido saliendo en el área, ¿no? Y una de esas es eso, la velocidad de convergencia. Otra de ellas, pues es efectivamente lo que mencionaba, si queremos en el tomador de decisiones ciertas regiones del frente, estamos interesados más en la rodilla, en los extremos, pues también tenemos ya cierta clasificación donde decimos, bueno, sí existe una correlación entre el factor alfa y la distribución de esos puntos. Entonces eso también es bastante válido para el tomador de decisiones, es decir, bueno, ya en problemas de control de otras áreas, muchas veces les interesa más centrarse en la rodilla o en los extremos, ¿no? Saber cuáles son los extremos, pero también cuál es la rodilla. Entonces eso también es bien interesante, porque nosotros en el área, pues casi siempre de manera ideal, pues queremos que esté uniformemente distribuido,
y hasta ahí. Pero ya cuando te acercas a platicar con personas de otras áreas, sobre todo he platicado con personas en control, que me dicen, no, pues me interesa más la rodilla, ¿no? Entonces eso es interesante en ese sentido. Que nuevamente regreso a mi metodología, ¿qué es lo que me interesa realmente comprobar o cuál es mi hipótesis, qué es lo que quiero yo encontrar dentro de las relaciones? Sí, entonces, pues no sé si responda de manera adecuada a lo que me dice, pero sí, o sea, la combinación de las funciones de esclarecimiento yo creo que es la tendencia. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Yo ya termino con eso. Bien, estuvo bien el trabajo y finalmente pudiste meter todo en la presentación. Sí, cuesta trabajo. Sí, porque había unas tablas así súper grandes que digo, hasta ahora continúan. Sí, mis Pero apéndices sí, creo bien. La primera pregunta con respecto al evoca es como si fuera un meta-optimizador, ¿no? Porque tienes aquí los optimizadores. Y hay una manera de saber qué tanto necesitaba para seguir convergiendo, o si ya convergió más en encontrar los parámetros más o menos adecuados. O cómo le hicieron para decir, vamos a ponerle al evoca 1000 iteraciones. Como mencionaba, esta herramienta es interesante por varias cuestiones. Una de ellas es que es un algoritmo evolutivo poblacional, quiere decir que no me regresa una sola configuración, sino un conjunto de configuraciones. Y por tratarse de un algoritmo evolutivo, yo puedo decir que sí tiene cierta convergencia. Inclusive puedo ver si la población es muy parecida entre los elementos que tiene, pues ya está alcanzando cierta convergencia. O bueno, se estancó a lo mejor, ¿no?, en un óptimo local. Pero eso podría ser controlarlo, ¿no? Aquí nos guiamos mucho de la experiencia de nuestros colaboradores, que son los creadores de Evoca. Obviamente nos centramos en Evoca por ser poblacional, por atacar parámetros categóricos, parámetros numéricos, pero también porque teníamos esa apertura a modificar el código o adaptarlo de acuerdo a las necesidades que se iban presentando. Entonces, establecer 10.000 ejecuciones para Evoca fue a razón de ver la experiencia de nuestros colaboradores y también pues haciendo pruebas antes de lanzar todos los experimentos. Pues hicimos varias pruebas antes de ver si efectivamente alcanzaba a mejorar la versión en línea. En el caso de los problemas cóncavos que por ahí menciona la tesis, efectivamente parecería que si Evoca sigue ejecutándose, va a alcanzar mejores resultados. Sin embargo, para hacerlo de manera justa, dijimos, bueno, en todos los escenarios te voy a dar este budget. Y mi budget fue el que establecimos. Sin embargo, sí, como platicábamos anteriormente y te lo puedo decir ahorita, pues sí podría mejorar todavía si aumentamos el número de ejecuciones. Obviamente eso implica también un mayor esfuerzo computacional. ¿Lo corrían que en una computadora normal, no? No, sí usamos clusters diferentes. Usamos el de aquí del departamento, usamos Abacus, usamos el Shikuat. Sí corrimos en diferentes clusters. Participamos en las convocatorias tanto de Abacus como Shikuat y sí fue configurar también ahí las ejecuciones. Sí, necesita mucho cómputo. Sí. Y la siguiente pregunta es, hablabas que estaba relacionada con el teorema esto del no free lunch, porque podías, de hecho tus experimentos están divididos como en los que van orientados a la especialización y a la generalización. Y eso parece así como ya problema biobjetivo, ¿no? Así como que especializo o generalizo. ¿Crees que tenga sentido plantearlo así como problema biobjetivo, donde un objetivo sea especializar los parámetros, bueno, encontrar los parámetros que especialicen y encontrar los parámetros que generalicen, o ni siquiera? Sí, de hecho,
ideas así que han surgido a raíz de todo este trabajo es hacerlo al revés, hacer un clasificador. Decir, bueno, voy a atacar todos estos problemas y de acuerdo a las configuraciones que voy encontrando en la población de Boca, del metaoptimizador, puedo decir, bueno, encuentro que estas configuraciones son buenas para esta clase de problemas y estas otras empiezan a formarse como, pues sí, clusters, y entonces puedo clasificar qué características del problema son las que son importantes para ciertas configuraciones y qué otras características. Entonces vamos a suponer, tengo DTLZs, tengo WFGs, tengo UFs, tengo todo el set de problemas para resolver y trato de generalizar o trato de encontrar cuáles son las configuraciones mejores para todos, pero al final eso no se va a presentar, porque inclusive nos pasó cuando nosotros definimos WFG1 y WFG2 en un mismo escenario, encontramos mucho conflicto entre ellas y encontramos que Boca encontraba o configuraciones muy buenas para WFG1 pero muy malas para WFG2. Entonces eso ya viéndolo o escalándolo a muchos problemas podríamos encontrar clusters y decir, bueno, estas configuraciones son buenas para esta clase de problemas y ya ahora sí ver esta clase de problemas qué características tiene. Entonces algo que se nos ha ocurrido es verlo desde la otra perspectiva. En lugar de yo decirte a priori cuál es la clasificación de problemas, te doy todos los problemas y ahora sí, encuentra las configuraciones de tal manera que estoy clasificando también de las características de los problemas. Obviamente sí requería un mayor esfuerzo computacional porque va a crecer más ese espacio de búsqueda de parámetros y pues de problemas, ¿no? De escenarios. Una parte que se me hizo interesante fue ya desde la parte del diseño del algoritmo donde tenías poblaciones que iban tomando diferentes funciones de aceleración. La versión... la adaptativa. Sí. Ajá, sí. ¿Y ese qué tan común es que en un problema converjan a diferentes velocidades según la dirección? Entonces, o haber dicho de otra manera, como que puedes caracterizar algo así como en los cóncavos sí pasa eso, en los convexos casi no pasa, que convergen a diferentes velocidades. Que convergen a diferentes velocidades. Ajá, no, sí pasa, sí ocurre y sí lo han, o sea, sí se ha demostrado en el área que un subproblema es más complejo respecto a otro y de esa manera es como ellos proponen cierta adaptación, pero entregándole mayor esfuerzo computacional a esos subproblemas más complicados. En cuanto a velocidad de convergencia, el apéndice que hicimos extenso probándolo, sí también vimos esa perspectiva, no en todas, pero sí vimos esa variabilidad de velocidad de convergencia en unas respecto a otras. De hecho, por eso nada más destaco una, ¿no?, en la presentación, que es la de Chebyshev, modificada de Chebyshev. En otras se mantiene estable, en realidad no fue mucha la diferencia, pero eso lo hice por subproblema. A nivel subpoblaciones también puede variar y sí sería hacer como un estudio pues parecido por subpoblaciones que está pasando, porque ya por subpoblaciones están compartiendo información entre los vecindarios. Sí, de que afecta la velocidad, sí afecta. Respecto a qué geometrías, sí también sería interesante estudiarlo. Sí, como para saber un poquito si de antemano se puede saber si va a pasar eso. Y la otra, en los subproblemas, pues es la misma función de escalarización, lo único que cambia son los parámetros. Y entonces, ¿qué podría hacer que en algunas se necesiten más generaciones y en otras cambia? Ya eso hace que cambie el pasaje de activo. ¿Qué hace? Se llama de cambiarse los parámetros. O sea, mantener la función de escalación fija y nada más cambiar... No me refiero a que pues, es fija, ¿no? Por ejemplo, en el linkito de Chebyshev, que tenía las
Ah, ¿Ves las rayitas, ¿este? Es esa. Ajá. Esa es la misma función, ¿no? De Chebyshev, ¿no? Sí, Esta será la... con el valor. En todas es la misma, modificada de Chebyshev. Y aquí abajo vas cambiando los parámetros. El valor alfa. No, aquí abajo son los subproblemas. Ajá, que lo único que cambiaste fue la alfa, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, los colores de cada una de las gráficas es el diferente alfa que escogí. Por ejemplo, un alfa 0 que querría decir que es la función de Chebyshev. Ah, bueno, los problemas entonces aquí es que estás variando los pesos, ¿no? Abajo. Aquí son los pesos, ajá. Y entonces si nada más cambiaste los puros pesos, ¿por qué? Por ejemplo, la que está por acá del 0, Ajá. necesita bien poquitas ¿Sí? generaciones, ¿o qué me diste? Número de evaluaciones, ejecuciones, ajá, para alcanzar el mejor valor. Un resultado más o menos bueno, Ajá. ¿no? Algo así. Y en los picos, esa nada más cambiaste el peso, ¿no? La dirección de búsqueda. Exacto. Pero necesita muchas manos. Exactamente. ¿Y ahí qué? Pues es nada más la misma función de escalarización. Sí hay algo que cambia, pues, Ajá. evidentemente. ¿Qué podría ser? Yo tampoco no tengo ni idea. Así es algo. Pues pareciera que ciertas regiones del frente, lo que pasa es que cada uno de esos subproblemas pues está relacionado con la dirección de búsqueda que establezco o con la importancia relativa que le voy a dar a cada objetivo. Entonces, efectivamente, ciertas regiones del frente son más complicadas de encontrar soluciones ahí. ¿Por qué? Pues ahí está dado tal vez más por el conflicto que hay entre los objetivos. Y como bien dices, tendría que ver más con el paisaje de aptitud, de ver pues hay algo que es qué tan relacionados está un objetivo con otro, ¿no? Qué tanta si son no lineales entre sí o si hay más conflicto entre sí, entonces eso puede hacer que esté pasando en ciertas regiones. Sí es interesante profundizar más en eso. Este estudio ya lo hicimos al final porque yo me interesé mucho en cómo lo hace Moeadedra. Moeadedra lo que hace es variar el esfuerzo computacional que le da a cada subproblema. Pero entonces lo que dice es, bueno, este subproblema ya no está mejorando, entonces ya no le des más esfuerzo computacional. Sin embargo, en este otro subproblema hay mejora, asígnale más esfuerzo computacional al budget que tienes dentro del algoritmo. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no estudiamos esa misma perspectiva, pero dentro de las funciones de escalarización? Y ya no tanto asignarle recursos, sino ver cómo converge. Sí sería profundizar un poquito más qué está pasando, por ejemplo, este peso exactamente cuál es, ¿no? Y qué está pasando dentro de la región del frente. Porque bueno, a priori pues también, si no conocemos el problema, pues no sabemos cuál es el valor que debe de alcanzar. Entonces lo que hice fue, si ya no había mejora, es por eso que hay algunos picos que se iban hasta arriba, que en realidad ya necesitaba más evaluaciones de la función. Si encontró que ya había encontrado un buen valor, pues es por eso que hay algunos valores bien bajitos en ciertos problemas. Y varía mucho de un problema a otro, pero sí el apéndice es bastante extenso. Sí sería profundizarlo más. Sí, es interesante. Sí, no se ha hecho, entonces es ahí. Gracias. Gracias. Dices que utilizaste, ¿qué? 36 funciones de escalarización. 35. 35. Versiones. Versiones. Versiones, perdón. Sí. De esas 35, también habías mencionado que tus funciones de escalarización unas son Pareto completo y otras son débiles, ¿no? Sí. De ahí, ¿cuántas son completas y cuántas son débiles? Tenemos un resumen en la tesis, en el apéndice. No las conté, o sea, no podría decir ahorita cuántas sí, cuántas no, pero todas las que son de Chebyshev, que al menos son 7, sí son Pareto
compatibles con la dominancia Ajá. de Pareto. Sí, aquí la pregunta es si encontraste alguna relación del tipo de función de escalarización, o sea, si esta propiedad de Pareto completo o débil, Sí. te da o es algo característico de los resultados que tuviste, ¿no? Por ejemplo, si encontraste buenas soluciones, eran, ¿cómo se llama? Eran débiles o cumplen totalmente con la condición de Pareto. Sí, por ejemplo, aquí el símbolo de dominancia que lo presento con este rep en LaTeX, se refiere a eso que me preguntas, ¿cuáles serían las que sí identificamos que son débilmente o fuertemente? O fuertemente, sí lo estamos destacando aquí. Por ejemplo, la que sí es fuertemente es la ASF. Eso, bueno, ya también desde la literatura lo conocemos por las demostraciones que nos dan los autores. Y las de Chebyshev son débilmente, por eso es que nada más manejo el símbolo como tipo menor. Cuando tenga el menor igual es que sí son fuerte, dominancia fuerte. Eso sí lo estamos determinando. ¿Cómo se comprueba? Pues puede ser de manera experimental como lo hicimos nosotros, pero ya matemáticamente hablando es a través de demostraciones. Ahora, pero la pregunta es si determinar, por ejemplo, yo agarro una función de escalarización y digo, pues esta es a lo mejor débil, ¿no? A lo mejor esta me ayuda más para cierto tipo de problemas o no, o sea, nunca, no viste esa relación que existía. Si era fuerte o débil. Sobre todo en las cóncavas, o sea, para que realmente un problema sea resuelto por una función que es Pareto compatible, pues son aquellas que presentan una geometría cóncava, porque las convexas sí se resuelven muy bien, inclusive aunque no existe esa relación. Ajá. ¿Y eso ya se sabía o eso? Sí se sabía. Sí se sabía, pero... Ok. De otras, a ver, cuando metes ahí tu algoritmo 24, perdón, no lo pusiste ahí, pero era algo de la tesis. Ah, sí. ¿Te acuerdas que estuvimos comentando eso cuando se hizo la revisión? Ajá. Checando luego ya vi que metiste ahí como al momento de entrada la parte de los... Lo cambié, ¿no? De los parámetros de entrada. Ajá. Lo pasaste en la 22, el 24. Ajá. La 24. Sí, porque ya metiste, en la 24 metiste como pool de entrada, bueno, como entrada de parte del pool de, ¿cómo se llama? De funciones. Ahora, aquí en la línea 7, ajá, exactamente. Ajá. Dice, el criterio de paro se satisface. Ajá. ¿Cuál es el criterio de paro? Ajá. ¿Y cómo se garantizaría que en determinado momento se llegue a ese criterio de paro? Bueno, es que aquí es el algoritmo de MOEAD, y dentro del algoritmo de MOEAD estamos acoplando nuestra estrategia adaptativa. Por eso es que resalto algunas cuestiones en color negrito, digo aquí la estrategia adaptativa. Esto del criterio de paro es propio de MOEAD y casi siempre como lo establecemos es el número de evaluaciones del problema. Más, fijo, ¿no? Exacto. O sea, no es que se comporte el algoritmo de cierta manera. No, lo establecemos fijo. No sé, 50.000 evaluaciones del problema o 100.000 evaluaciones del problema. Igual lo mismo pasa en de Boca, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa con Evoca, sí. Okay. Está bien. Ya de ahí, ¿puedes decirte tus slides anteriores? En tu caso de estudio 3. Sí. Sí. Ajá, los que están señalados en gris, ¿qué están indicando? ¿Fue lo mejor que encontraste o...? No, que coincide con lo que nos propone la literatura especializada. Siempre vamos a encontrar en las propuestas que hacen de las funciones basadas en Chebyshev o las que usan Chebyshev, que usan ese valor de 1 por 10 a la menos 4.
Ya. Entonces nada más tratamos como de resaltar, ok, en qué caso sí coincidió con lo que dice Y en la segunda columna, ahí, ¿por qué no apareció ninguna? aquí con la recíproca de Augmented Chebyshev. Esta en particular es Augmented Chebyshev. Esta la proponemos nosotros, simplemente haciendo el cambio del vector recíproco. Entonces en el estado del arte encontramos la aumentada de Chebyshev, que simplemente tiene el término alfa multiplicado por un weighted sum. Sin embargo, no se había propuesto esta versión recíproca, nada más cambiar el vector de peso. No había que comparar. Exacto, entonces yo creo que va muy relacionado con eso, de que no aparezca el 1 por 10 a la menos 4. Sí, fue esa la que propusimos y también esta de acá. Porque existían la aumentada de Chebyshev, la modificada de Chebyshev, pero no la habían probado como recíproca, aumentada recíproca o modificada recíproca. Y ahora, comentabas, ¿no?, que utilizaste Abacus y Coas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí, para revisar? Pues, bueno, no, siendo estrictos, no, simplemente se lanzaron varios hilos y dentro del framework de Raquel sí había algunas cuestiones de paralelización, pero no, se lanzaron hilos nada más de diferentes escenarios. Sí, pero pues sí, Raquel sí tenía algunas cuestiones paralelizadas. Sí, pero no, siendo estrictos no. Bueno, ok. Bueno, por lo pronto, gracias. Gracias. Lo que felicito por el trabajo. Gracias. Bastantes cosas. De hecho, cuando lo presentas se ve que fuera sencillo, ¿no? Pero la vez que me estuviste explicando más a fondo, más que el esfuerzo computacional, también se ve que hubo mucho esfuerzo de tu parte, por todo lo que implicó la parte de programación, ¿no? Te había hecho una pregunta de qué es mencionaste mucho al ¿cómo se llama? Moeade, pero no dijiste nada del otro que pones por ahí de Mombi. Mombi 2. ¿Ese qué es? ¿Por qué lo utilizas? Digo, aparte del nombre. Sí. Lo que pasa es que Mombi 2 es una propuesta de mi compañera Raquel, pero en particular esa propuesta lo que hace es utilizar el indicador R2 para guiar la búsqueda, y el indicador R2 utiliza vectores de peso. Entonces igual transforma el problema multiobjetivo para determinar qué tan bueno es a través de R2 y estableces igual vectores de peso. Entonces en el caso de Mombi 2 se guía la búsqueda a través de ese indicador, que es el R2. Por eso el nombre, bueno, el nombre es indicator. Si comparas los dos, entre Moeade y Mombi 2, entre ellos no, solamente comparamos la versión que me da el autor como la mejor versus lo que encuentra Evoca, pero digamos, lo que encontró Evoca para Mombi y lo que encontró Evoca para Moeade, eso ya no lo comparamos. ¿Hay otra alternativa que no sea Evoca para optimizar el optimizador? Sí, hay varias alternativas. Una, digamos, la herramienta de tuning más parecida a Evoca podría ser iRace. iRace es una propuesta de unos alemanes y también es poblacional, ataca parámetros categóricos, parámetros numéricos y también aplica estadística no paramétrica con la estadística de T-Student. Es interesante también esa. En un momento dado también lo consideramos utilizarla, pero dado que teníamos el código de Evoca y la facilidad con los colaboradores, pues ya nos quedamos con Evoca nada más. ¿Pensaste que Evoca era poblacional y que hay opciones que no son poblacionales? Ajá, la Parami-LS. Por ejemplo, esa herramienta de tuning parte de una configuración que tú le das y a priori pues tú deberías de darle una buena, porque también si le das una configuración mala pues como que va a estar un tanto a ciegas. Entonces lo que sí trata Parami-LS es que por ejemplo la configuración que tú le das
mejorarla a través de búsquedas locales. Entonces, sí nada más te entrega una sola configuración porque es la configuración que trata de mejorar en cada iteración del algoritmo. Entonces, digamos, tiene también sus desventajas. A lo mejor lo que puede hacerse, y de hecho lo que ha hecho en el estado del arte y nuestra colaboradora en Chile, es combinar Evoca y combinar ParaMILS. Entonces las configuraciones buenas que encuentra Evoca son, digamos, como regiones buenas dentro del espacio de los parámetros, pero las trata de refinar a través de ParaMILS. Entonces lo que regresa Evoca se lo da a ParaMILS para que lo refine todavía más. Como una búsqueda local. Como una búsqueda local. Sí. Cuando hablas de que esto Evoca es en el, ¿cómo le llamaste? Espacio de los parámetros. ¿Qué parámetros son los que estás optimizando? En mi caso particular, solamente el componente de la función de escalarización, pero se puede optimizar más componentes. Lo que hace Evoca es trabajar, o sea, el cromosoma que establece serían los parámetros que estás tratando de optimizar. Entonces, por ejemplo, eso lo mismo del criterio de paro, por ejemplo, del MOEA, ese no lo optimizas también, ¿no? O sea, el número de evaluaciones de las funciones, eso también es optimizado, ¿no? El número de evaluaciones. La cruz, la mutación, esas cosas también. No, esas se mantienen fijas. Esas las mantienes fijas y solamente cambias sí, por eso, los parámetros de la función de escalarización. Sí, nada más. Por eso es que pongo como parte de mi trabajo a futuro, pues ya volver a aplicar la estrategia fuera de línea, pero para más componentes dentro del algoritmo y también pues encontrar ahí la correlación. Ahora, ¿cómo mantenemos fijos esos parámetros? Lo hacemos con base en pruebas a priori y decir, bueno, mi versión en línea me dice esto y trabajo con este valor de cruza o con este valor de mutación. Y eso es como lo mantengo fijo. O sea, sí tuvimos que hacer pruebas antes para saber, bueno, qué valores realmente dejo fijos, que sean como los más estables, si lo quieres llamar así. Incluso el número de evaluaciones de la función objetivo del algoritmo objetivo, del algoritmo a trabajar, ese también tiene un budget, o sea, 200.000 evaluaciones del problema. Y también eso lo hicimos a priori, determinar qué valores fijos íbamos a determinar. Sí, lo tengo ahí en los anexos. O sea, ¿cómo se llama? Al Evoca le das un criterio, ¿no? de cuántas iteraciones. Cada vez que evalúa con un conjunto de parámetros, ¿cuántas veces corrías el otro algoritmo? Era fijo. Por ejemplo, si hablamos de los parámetros que establecimos, tanto MoeAD como MOMBI2 trabajan con este operador que es la cruza simulada binaria y la mutación polinomial. Entonces ya también dentro del estado del arte algunos autores nos dicen, bueno, usa 0.9 para la cruza, un rate, y 20 para el nicho. Entonces también por ejemplo depende del número de variables que está solucionando, y eso ya lo establecimos así de manera fija de acuerdo a recomendaciones de los autores, pero también haciendo pruebas. Lo que estuvimos variando bastante fue cuál iba a ser como el tamaño de población y cuál iba a ser el paro de ese número de evaluaciones. Entonces sí queda fijo dependiendo del problema, y también queda fijo para ambos algoritmos. Hiciste como una caracterización, ¿no? Primero y ya después. Pues hicimos pruebas de forma manual, pero también basándonos en lo que dice la literatura. La literatura casi siempre vas a encontrar estos valores, aunque sí hay algunos autores que dicen, bueno, ¿qué pasa exactamente con estos parámetros? Y se enfocan solamente en ese parámetro y ver si realmente hay sensibilidad. O sea, que el número total de evaluaciones que hace Evoca, por ejemplo, lo sabes.
Evoca 10.000, ajá. Y estos, por ejemplo, 50.000, pero para este escenario, que fue el primero que trabajamos. Y en total, así de todo lo que corriste, ¿puedes saber cuántas evaluaciones son? Creo que sí, ¿no? Ah, sí, lo trabajamos otra vez, ¿no? Para saber, de hecho tuvimos que hacerlo para tener un estimado de cuándo iba a terminar las ejecuciones. Porque decíamos, bueno, son 50.000 evaluaciones del algoritmo, por las 10.000 evaluaciones que hace Boca, por el tamaño de población que tiene Boca, entonces hay que ir multiplicando cada uno de esos factores. Y eso más o menos nos daba una estimación de cuánto iban a tardar los experimentos que lanzábamos. Y bueno, obviamente, dependiendo de la dimensionalidad, como calculábamos el hipervolumen y calculábamos, bueno, el IGD más no es tan tardado, pero el hipervolumen sí empieza a ser muy tardado en dimensiones altas. Entonces sí, ahí necesitábamos al menos una estimación de cuántos meses más nos iba a tardar los experimentos, porque sí llega un momento en el que pues, prácticamente fue un año de puras pruebas, ¿no? Ajá. Por eso decías que nada más utilizabas los clusters para levantar muchos hilos. Para lanzar varios... O sea, estás haciendo un montón de... Sí, no se para de eso. Sí, porque estás